Bienvenidos a su programa semanal de todos los jueves, Ni tan calvo ni con dos pelucas, que hacemos Luis Pérez Cervantes y mi amigo Joel Salas. Joel. Las amistades no tienen edad, esa cuestión de que tienen Mi que fecha ser... en el calendario, eso por ahí también. No, ese es otra vez. Mira, el programa anterior estuvo muy bueno, lo invitamos a que lo revisen. Estuvimos hablando sobre los líderes mesiánicos y sobre las comparaciones, que hemos hecho con esa gente. Pero hoy vamos a hablar de centralismo y federalismo, esa dualidad decimonónica de Venezuela y de Latinoamérica. Sí, creo que incluso es el gran reto, la gran lucha que hay que dar en este país, creo yo, ya de tanta historia de centralismo y sus efectos perversos. El federalismo y el centralismo quizás lo que más lo diferencia es la distribución del poder, cómo distribuyen el poder. El centralismo sabemos pues que esa gran ingesta, esa gran acumulación del poder, mientras que el federalismo hace una distribución, digamos, policéntrica del poder, hace una distribución según base territorial y define competencias exclusivas de corresponsabilidad también entre distintos ámbitos. Creo que eso permite incluso una mejor forma en el gobierno como la democracia. Pero hablemos de lo fáctico, es decir, ¿es verdaderamente posible dividir el poder tanto? Es decir, ¿es verdaderamente administrable una cosa pública en la cual la gente tenga microparcelas de poder? Bueno, fíjate que cuando tú revisas los países con mayor índice de desarrollo humano, su modelo es federal. Federal no como el nuestro, ¿no? Porque el nuestro aparece en la Constitución, que es un Estado federal, incluso descentralizado, dice la del 99. Pero ha sido la historia nuestra, recoge. Pero cuando tú ves, por ejemplo, Canadá, ves los Estados Unidos, ves pero Suiza, son grandes ciudades, es decir, igual son grandes acumulaciones de poder. Es decir, uno piensa finalmente en la división del poder al nivel de comunas. Pensemos en esa estructura, en las comunas. Si las comunas son alrededor de 30, 40 consejos comunales, son como en Maracaibo creo que hay 40, 50 comunas. Si tú podrías gobernar un país compuesto por 1 millón de comunas. Yo creo, en primer lugar, que la distribución de poder se debe dar en lo tradicional que conocemos nosotros y que ha permitido en otros países, y tuvimos aquí una experiencia en los 90, más o menos cercana a eso, con la descentralización de competencias. Debe darse, en primer lugar, entre el Estado nacional o la instancia nacional, regional, municipal, ir bajando a eso. Yo no desconozco, ¿no? Eso Pero digamos, ¿no crees tú que ese ejercicio del año 93 de la descentralización, de la elección de alcaldes y de gobernadores, no crees que volvió a poner en vivo una sensación del siglo XIX, que eran los caudillos regionales? Porque es que el centralismo en el siglo XIX se convierte en el único modelo viable para desarrollar el país, precisamente porque no se aguantaban las montoneras y los caudillos regionales, porque en cada una de las parcelas del país, en Guárico mandaba un esbirro, que era el jefe de Guárico, en el Zulia en el sur del lago mandaba el jefe del sur del lago. Yo creo que uno de los grandes aportes quizás, y a pesar de la represión que se instala, que hace Gómez, es precisamente centralizar. Pero tiene que centralizarse, tiene que ponerlo todo en Maracay. Un proceso de descentralización del poder que logró la estabilidad política. ¿Okay? Es por lo que tú decías, cada caudillo era un jefe en cada región. ¿Y acá no hicimos eso nosotros ahorita? Vamos para allá. Y por supuesto, poder distribuido por provincias, generaba también, además de estabilidad política, estabilidad económica. Creo que era necesario en ese momento. Ahora, ¿es la situación actual de Venezuela? No. Yo creo que ese proceso... Yo creo que es un problema también de pequeños caudillos regionales que tenemos. Por ejemplo, ¿Qué hacemos nosotros con la pelea entre caudillos, por ejemplo, en Lara? Es decir, Lara se pierde por una pelea entre caudillos. Bolívar se pierde por una pelea entre caudillos. Eso tiene que ver con las apetencias políticas de los líderes. Pero el formato, el sistema político de alcaldes y de gobernadores genera en el peso de un solo hombre la presencia de nuevo del caudillo. ¿Por qué no disolver los personalismos
y volver otra vez a las estructuras de gobierno colegiado como los consejos municipales que tanto bien le hicieron a la administración de las ciudades, al crecimiento de las ciudades en los 30 años de democracia antes de que llegara Carlos Andrés y volviera a imponer el caudillismo. Pero es que tú me estás planteando, Luis, que la experiencia que vivimos con la descentralización de los 90, en la que se eligieron gobernadores y alcaldes, en la que se transfirieron competencias a estas instancias y ámbitos de poder, estoy hablando de fue que, un fracaso. Yo creo que fue un gran avance. Te estoy hablando de que posiblemente esa, no lo hemos querido evaluar de esa manera, pero desde 1993 hasta la actualidad hemos vivido los peores momentos de este país. Hemos vivido la corrupción de los años 90 fue una corrupción campal. La corrupción del 2000 y del 2010 ha sido la peor y más histórica corrupción porque tienes muchísimos egos gigantescos apoderados de las regiones y además... Pero si algo está asociada a la corrupción es el centralismo. Es decir, cuando la descentralización también ha sido cuando corrupta. tú acumulas el poder, también acumulas los recursos y la voracidad ha sido gigantesca. No es para nadie, no es un secreto. La corrupción que se ha dado en estos 20 años, ¿Cómo estamos hablando de miles y miles y miles pero de ¿cómo se roba más? ¿En los bolsillos de un solo líder o en los bolsillos de 40, más allá del tema de la corrupción, que también hay que tocarlo, veamos hasta qué punto puede ser ventajoso o desventajoso un esquema federal para el país. Nosotros nunca hemos tenido un esquema federal, eso también quisiéramos aclararlo. Rubén Carías dice una cosa que me gusta mucho, una frase: es un estado centralista con membrete federal. Porque desde nuestra primera constitución aparece la palabra federal, nunca lo hemos sido, pero a donde yo quiero llegar. Vamos a evaluar ese asomo apenas que tuvimos nosotros de acercamiento al federalismo con 5 años. Con los años de los 90, ¿qué permitió? ¿O tú crees que la Maracaibo y el Zulia de esa etapa es la misma del tiempo del centralismo cuando ponían a dedo? Yo creo que Venezuela mejoró en su región, claro. Yo creo que Venezuela mejoró en su municipio, pero algo muy importante, también mejoró la calidad ciudadana. No estoy defendiendo el sistema político de la Constitución 61, donde el presidente colocaba a la gente a dedo. Eso, evidentemente, era parte de los procesos de democracia representativa que no intentaban dar participación al ciudadano. Yo creo en la democracia participativa. Yo lo que veo es que el sistema que hoy impera en Venezuela no es un sistema que dé la descentralización como factor fundamental. Es decir, que tú puedes elegir centralizar todo el poder en un alcalde, en un municipio, para que el alcalde sea el que elija a 60 directores, cuando se puede equivocar si elige 60 directores, perfecto. El alcalde de Maracaibo elige 60 directores y se equivoca eligiendo 20, porque de 60 a 20, ya 30%. Pegó 40, pero en esos 20 que se equivocó tenemos corruptos, tenemos mala administración, tenemos muchísimos problemas. Es decir, no hay una verdadera política de descentralización del poder en Venezuela, porque sigue centralizando en un monigote de municipio, en un monigote de gobernador o un monigote presidencial. Siempre todo el poder recae en un solo ser que con su dedo nombra ministros, que con su dedo nombra salva la vida. Estoy de acuerdo contigo en que hay que profundizar mucho más allá del esquema tradicional que hemos pensado, el federalismo y la descentralización. Claro, podemos ir mucho más allá. Incluso hay países como Alemania cuyos concejales para aspirar tienen que mostrar su currículum, ¿no? En su trayectoria, y la gente vota según por área, especialista, doctor en agua. Por ejemplo, aquí en Madrid, por ejemplo. Es decir, la gente elige al concejal de cultura y el concejal de cultura es el que lleva la parte de cultura del ayuntamiento. Es como decir al alcalde de cultura. Claro. ¿Por qué nosotros no podemos elegir al alcalde de economía, al alcalde de ambiente, al alcalde? Bueno, ahí sí nos estamos poniendo de acuerdo. Es decir, por ejemplo, yo ataco el centralismo que lo ubico geográficamente en la capital, en Caracas, siempre hemos dicho sí. Allá es, digamos, el centro, la sede del poder central y de esa vorágine, de esas apetencias de poder. Pero cuando vamos hacia abajo, por supuesto, tú lo estás diciendo, se replica. Maracaibo es el centro del Zulia. El centralismo se concentra aquí. Entonces claro, estoy de acuerdo totalmente contigo en ese sentido. Yo lo que te estoy diciendo es, pero incluso la visión federalista
de que cada uno de los estados sea un estado independiente que integra una federación, no nos excluye de la idea de que el centralismo está sembrado en la manera en la que nosotros elegimos a nuestros líderes. Centralismo es lo que hacía España, desde la metrópoli se mandaba. El rey era todopoderoso y centraba en él todo el poder de ejecución de los poderes. Claro. Y si nos vamos a pensar no solamente en el Poder Ejecutivo, sino que empezamos a reflexionar y decimos, ¿quién nombra al Contralor General de la República? La Asamblea Nacional. ¿Y quién nombra a los contralores municipales y a los contralores regionales? Los nombra el Contralor General de la República. Estamos en una constitución que dice ser descentralizada, pero ¿por qué no son nuestros propios ciudadanos, nuestros propios parlamentos municipales y regionales los que nombran al Contralor General? No, y la propuesta a la que debemos ir incluso es que el Zulia, por ejemplo, tenga su propio Tribunal de Justicia. ¿Ok? Tenga su poder, o sea, elegido por su propia asamblea, por supuesto. Es decir, hay que avanzar, pero por ahora, lo primero que tenemos que es tratar de romper el modelo centralista, que pasa no solamente por mayor asignación de competencia y autonomía. No es solo un asunto de dinero. No, de competencia digo también de servicios, de la competencia, sino también ir más allá a lo interno. Yo creo que debemos incluso, yo soñaba el Zulia como un Zulia integrado al territorio, pero con mayor autonomía. Eso implicaba incluso una subdivisión del Estado, del Estado Zulia en 5 estados, un presidente del Estado Zulia. Eso no implica separatismo, ¿no? ¿Ok? Explica un modelo de organización, de mayor distribución de poder por ámbitos, y deberíamos ir bajando. ¿Qué opinas tú de Cataluña? De las intenciones separatistas de Cataluña. Bueno, ahí se meten elementos culturales también, históricos muy complicados. De hecho, no se puede hablar de España como federalismo. Incluso ellos rechazan ese término. Entran otros elementos que pudieran, con el caso de Canadá, similar, ¿no? Entonces, hay elementos culturales. ¿Cómo pegar una diversidad cultural tan grande, tan precisada como esa dentro de un mismo estado, ¿no? De una misma nación? Pero no es el caso nuestro. O sea, claro, yo quisiera mirar más hacia el caso el asunto venezolano. Es cómo nosotros hacemos para poder pensar en un modelo que verdaderamente vaya descentralizando las cosas. Porque yo creo en algo que José Quintero Guaire en su libro, el libro de los años, llama la nosotrificación. Es decir, tenemos que ir hacia convertir lo público en algo de nosotros. Entonces él dice, el problema de lo público es que es de nadie. Cuando nosotros decimos la plaza es pública, bueno, cualquiera puede ir a romper la plaza, pero cuando decimos la plaza es de nosotros, cuidamos la plaza. Claro. Entonces, cuando la nosotrificación avanza y se comienzan conceptos que te dan ahorita en la geografía, que es la territorialización, la gente toma conciencia del territorio, por ejemplo, entonces empezamos a tener el gobierno de abajo hacia arriba, que tanto nos criticó Américo Goyo en el capítulo anterior, sobre los liderazgos colectivos. Claro, pero la nosotrificación que tú estás planteando, lo primero que tienes que romper es el modelo centralista. Por eso es que yo abogo mucho por el federalismo, en términos que el federalismo hace un maridaje perfecto con la democracia. Y lo que tú estás planteando es democracia realmente, ¿no? Es decir, cómo realmente el poder que es de todos lo podemos construir entre todos, porque la cosa es de todos, los públicos es de todos. Ahora, el centralismo, ¿qué hace? El centralismo es de un grupo que decide todo, que administra recursos que es de todo. Es decir, entonces la mirada hay que tirarla hacia el modelo pero no hace que no sea democrático, porque por ejemplo, si las bases eligieron al grupo político, y el grupo político distribuye el poder porque fueron elegidos, lo que hace que es democracia representativa, no democracia participativa, es otro modelo de democracia. Claro, pero el centralismo está ahí de capa caída. ¿Por qué? Porque estás distribuyendo poder. Si tú distribuyes poder, tú nombraste hace rato, están los gobiernos nacionales, regionales, municipales, están las comunas, es una distribución de poder. Entonces, mientras más se distribuye el poder, más democrático creo yo que se hace la sociedad. Más posibilidades incluso de que haya control, veeduría social, es decir, que haya control social de la gestión, que haya participación, porque tenemos cercano y bastante cerca a los decisores. Un consejo comunal que funcione, que establezca proyectos y establezca acciones para su comunidad, tiene la comunidad ahí cerquita. Y así mismo, cuando el poder se va alejando,
se va hacia un centro bastante distante, entonces las dificultades democráticas se hacen menos. ¿Por qué? Las posibilidades democráticas se hacen menos porque, bueno, estás alejando la posibilidad de acercamiento del decisor con ¿Por el dónde ciudadano. se comienza ese cambio, Joel? Porque si el cambio que queremos hacer del sistema centralista es intentando destruir al sistema centralista, pero ganándolo con términos centralistas, porque tienes que centralizar el poder para poder destruir al poder central. ¿De qué manera nosotros vamos como ciudadanos verdaderamente a conseguir la solución de este vicio que es el centralismo? ¿Cómo nosotros hacemos para crear que los modelos de los consejos comunales y de las comunas puedan imponerse por encima del modelo del alcalde, por ejemplo, que concentra en una sola persona todo el poder? ¿O cómo hacemos nosotros para que la territorialización, las ciudades, los polos de poder logren organizarse en asambleas y logren hacer gobiernos más colectivos para poder acabar con gobernadores y finalmente acabar con la figura presidencial? ¿Cómo hacemos nosotros para repensar el país desde un punto de vista más horizontal? Yo lo veo difícil mientras que sigamos eligiendo caudillos, mientras sigamos exigiéndole al país que nos dé a un candidato único, mientras sigamos exigiéndole al país que nos dé un mesías, mientras sigamos exigiendo al país que llegue alguien que solucione los problemas, vamos a seguir empecinados en una forma de pensar. Yo creo que el primer paso es cultural, ¿no? Es cultural, es de ruptura nuestra culturalmente hablando. Es decir, nosotros tenemos nuestro caudillo por dentro y queremos un caudillo. Está aquí en nuestra inconsciente, es decir, en nuestro elemento cultural, en formas de ver. Por eso siempre aspiramos al Mesías, aspiramos al tipo que viene. Y creemos además que quien esté en la gobernación, en la alcaldía o en la presidencia de la República, tiene la soberanía. Y yo estoy cansado de decirlo. Él no es soberano, él es el conserje que nosotros contratamos para que administre la cosa pública y le estamos pagando para eso. Entonces, el primer elemento creo que es cultural. Cuando yo digo hay que hacer una lucha por el federalismo, porque el federalismo para mí es el maridaje perfecto de la democracia, apuntalar y motivar el federalismo para mí es lo mismo que apuntalar y motivar la democracia. Pero eso parte, a mi criterio, Luis, por la cultura política nuestra, que es el gran obstáculo porque si bien aspiraríamos un modelo más democrático, más federal, más compartido del poder, en el fondo seguimos pensando como caudillos y como súbditos, o sea que de quienes gobiernan. El camino es largo, el camino es de educación, el camino es de formación de base, el camino es quizás de la creación de nuevos movimientos políticos que repiensen la cosa y que acaben con el nombre, que acaben con la figura. Quizás un movimiento político que no tenga un candidato firme en sólido, sino que diga que el candidato es todo el movimiento. Es decir, hay que ir acercándose quizás a experiencias de los anarquistas. El anarquismo sin duda es una fuente de inspiración para las renovaciones de los movimientos políticos en el mundo. Yo creo, Luis, que lo que estás diciendo, y lo comparto, primero hay que pensarla, hay que reflexionarla, hay que motivarla, hay que buscar las formas. Lo que sí yo tengo claro es que el esquema central no nos sirve. Creo que unas grandes perversiones que ha tenido este país en su historia, bueno, pero es el centralismo. Si Maracaibo fuera la capital del país, no pensaría lo mismo, porque incluso yo creo que Maracaibo se ha actuado en su historia con sus gobernantes como si fuese Caracas con el país. Ahí tiene la costa oriental del lago, abandonada, o sea, todos los esfuerzos, todas las actuaciones, el peso la tiene la ciudad, y no por su tamaño, sino por su tamaño electoral. Entonces, hay un uso más o menos ahí electorero. No, el corredor electoral, los 900.000 votos de Maracaibo, los 600.000 de San Francisco, los 400.000 de Cabimas, y ahí, ¿qué más importa? Y también es cierto, como tú dices. Bueno, Mara, tú estuviste en Mara como jefe político. Y Mara, bueno, una de las Mara son 250.000 votos. Sí, pero sigue siendo aún una de las expresiones de ese abandono, pues claro, de ese abandono cuando concentras todos en la gran capital, ¿no? En la capital. Entonces, el modelo nacional se replica en las regiones, eso que tú decías totalmente cierto. Una constituyente. El país requiere una constituyente, ¿en qué sentido? Fíjate, el presidente de la República tienen que estar limitados en el poder. Es excesiva la competencia que le da casi que el rey. Entonces, como es excesivo, ya requerimos de una constituyente, solo para ese punto y otros.
para el esquema incluso Porque yo creo que esa constitución del 99, por más que reconozca los derechos humanos, es una constitución del 99 que fue aprobada por una mayoría chavista porque no participó la oposición. Es decir, los constituyentes uno de los grandes errores. no participó la contraparte. Es decir, es una constitución hecha desde un mismo y único punto de vista y además inspirada por Hugo Chávez, que tenía su borrador que lo pasaba para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela necesita para construirse en el futuro un proceso constituyente y el próximo presidente de transición que tenga este país debería producir un proceso constituyente por más que las constituyentes nos asusten. Bueno, yo comparto eso y pongo el primer punto que vamos a revisar, tiene que ver con las competencias del presidente. Pues comenzamos nosotros una vez a limitar poder, porque el presidente, te digo, o sea, básicamente es el Estado. Yo modificaría la manera en la que está estructurada el Estado También, y modificaría las maneras en las que se eligen a los representantes de los estados. Es decir, no puede ser que un alcalde sea el dueño y señor de todo lo que sucede en un municipio, como cuando, bueno, es una cosa que siempre repito, es decir, gana la elección y el municipio es el botín de guerra. Entonces vamos a repartirnos esto porque nos toca a nosotros como un solo partido. Hay que crear herramientas en la constitución del porvenir, hay que crear herramientas de participación y de nucleación de los poderes, es decir, que todos los partidos políticos y todas las formas de organización política y social que hayan tengan representación en la administración del poder. De acuerdo, bueno, ya no estamos en el tiempo, Luis, sí recapitular un poco la necesidad de establecer una nueva cultura política. Creo que transformar ese modelo que tú estás planteando pasa por transformar también la forma como entendemos el mundo de la política, entender además dónde queda el poder soberano. Lo tiene el presidente, porque aquí pareciera que lo tiene el presidente o el gobernador. Bueno, el soberano Sí. era el rey, ¿no? Y ahora bueno, es que se la comporta soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución. que ni la transfiere, la delega, supuestamente, ¿verdad? Pero aquí nuestro pueblo, y eso quiero decirlo porque lo he sentido, lo he vivido, cuando está frente a un alcalde, un gobernador, se pone de una manera de súbdito, de subordinación. La gran mayoría es Debe así. ser una memoria genética. Sí, entonces, allá va, ese que está ahí es tu empleado, papá. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Y voy a cerrar con la cosa de Joselo. ¿Y quién va a acabar con el centralismo? ¡Ninguno! El candidato que... Nos vemos la semana que viene. Gracias, Joel. Y bueno,